Buenos días con todos los que están comunicándose con nosotros. Queremos darle la bienvenida a nombre de la oficina UNESCO Lima y agradecerle su participación como todos los miércoles a las 11 de la mañana para compartir nuestras reflexiones en estos webinars dedicados especialmente hacia los docentes. El día de hoy vamos a reflexionar acerca de las experiencias que están viviendo los adolescentes en este marco de pandemia. Vamos a tratar de identificar algunas situaciones que nos deben llevar a estar alertas, así como también las oportunidades para poder atender el desarrollo socioemocional de ellos. Nuestro webinar titulado Educación Emocional para las y los adolescentes en el contexto del COVID, con todo lo que requiere el tema de la atención y abordar también el tema de la contención necesario para ello. El día de hoy nos acompañan dos expertas en temas de adolescencia y atención socioemocional. Quiero presentarles a Nani Piz y a Sandra Carrillo. Nani es psicóloga, es antropóloga y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sandra Carrillo es investigadora, es psicóloga y ella ha trabajado muchos años en investigación para temas de educación y también ha estado con nosotros en la oficina de UNESCO Lima en el sector educación. Bienvenida Sandra, bienvenida Nani. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy contenta de estar acá y muchas gracias por la invitación y por este espacio que hace visible a los adolescentes, que son uno de los grupos que menos visibles han estado en todo este contexto, ¿no? Entonces agradezco el espacio y el tema. Gracias, Nani. Hola Celia, buenos días a todas y a todas. Muchas gracias por la invitación y de verdad que estamos muy contentas en compartir un espacio así, con Nani también, que somos colegas, y bueno, para compartir con todos los docentes y padres de familia que nos acompañan. Gracias. Gracias, Sandra. Entonces vamos a iniciar nuestro webinar pidiéndoles a ustedes, por favor, que nos puedan remitir sus preguntas a través del Face como cada uno de los días que nos estamos comunicando. No duden en hacerlas en cualquier momento, que nosotros las vamos a ir pasando hacia las ponentes para su atención. En estos momentos, entonces, vamos a iniciar esta primera parte del webinar con Nani. Nani, ¿cómo son nuestros adolescentes, los adolescentes peruanos? Tú has hecho una investigación el año pasado sobre el contexto de nuestros adolescentes, las necesidades de nuestros adolescentes. Cuéntanos un poco de ellos, cómo desarrollamos proyectos de vida con los adolescentes en este contexto, cómo trabajar desde la escuela este tema de aislamiento sin perder el vínculo entre los padres, entre los adolescentes y entre los mismos pares, ¿no? Y considerando ese aspecto socioemocional. Muchas gracias por la pregunta, por la oportunidad. Efectivamente, me alegra mucho que este espacio pueda centrarse en este tema. Nosotros creo que es importante partir de reconocer que todas y todos estamos viviendo un contexto imprevisible, un contexto que creo que ninguno de nosotros habría imaginado, ni adolescentes, ni padres, madres, docentes, en general a nivel global. Un contexto que se caracteriza por la novedad, por el cambio permanente respecto a cómo serán las cosas y por un futuro que no podemos terminar de visualizar. Eso sumado a un proceso, el único proceso reparador que hemos encontrado es el aislamiento, el cual es doloroso en general, pero es mucho más doloroso en sociedades colectivistas como la nuestra, donde gran parte de la identidad se construye con el colectivo, ¿no? Entonces, a la par vivimos una serie de procesos de duelos, de pérdidas, tanto humanas, valiosísimas y recuperables, como una pérdida de la vida que habíamos imaginado. Y si bien todo este proceso nos afecta a todos y a todas, afecta a los adolescentes y las adolescentes de manera particular. Por eso es tan curioso que hayan sido tan invisibilizados en las necesidades y acciones por parte del Estado, ¿no? Por ejemplo, quizás la materialización más clara es la norma de salida de niños, donde los adolescentes no existen. Menores de 14 años pueden salir acompañados, mayores no. Esa edad no marca nada, tiene más que ver con cuestiones legales, pero no marca absolutamente nada en el desarrollo humano, ¿no? Como si ellos y ellas fueran los castigados, los que se quedan en casa sin mayor explicación ni elaboración de lo que están necesitando, ¿no? Entonces,
me parece, les decía, particularmente importante pensar esto en esta etapa porque la adolescencia es una etapa en la que el futuro se vuelve un tema crucial, se vuelve una preocupación permanente de cara al proyecto de vida, como planteaba Celia, y de cara al proceso de construcción de identidad que involucra el proyecto de vida. Entonces, justo en ese momento en que el futuro se amplía, aparece esta situación en la cual el futuro se vuelve imprevisible. Entonces, no sería raro que hubiera mucha angustia, que hubiera mucha preocupación, además sostenida por adultos que estamos en medio de esa misma preocupación. Y al mismo tiempo, en el momento en que el mundo relacional se amplía, el espectro de interacciones se multiplica y el vínculo con los pares es extremadamente importante, aparece esta situación de aislamiento. Entonces, es importante pensar en los adolescentes y es importante preocuparnos por cómo acompañarles en este contexto. Yo voy a plantear una reflexión en torno a esos dos temas para conversar, y lo voy a hacer a partir principalmente de las y los adolescentes que conocimos con el equipo de investigación del proyecto Ser Adolescente en el Perú. Es un proyecto de investigación del producto de un convenio entre la PUC y UNICEF, donde trabajamos con adolescentes de Lima, Cusco y Tarapoto, de escuelas rurales y urbanas, diversos de acuerdo a una serie de criterios, en una serie de ellos y ellas, ¿no? En primer término, creo que es importante, creo que un tema además que preocupa mucho a los docentes es, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo construimos este proyecto de vida, que es una tarea que articula la secundaria, y sobre todo los últimos años de secundaria, si no sabemos qué cosa pasa en el futuro, ¿no? Entonces, comparto la preocupación y creo que es crucial darle mente. De hecho, digamos, la adolescencia supone una serie de transformaciones cognitivas, cerebrales, que generan que la mente entienda el futuro de una manera mucho más amplia, expandida, con mucho mayor certeza respecto a la línea de vida que uno va teniendo. La memoria biográfica se vuelve mucho más certera, y el adolescente puede ubicarse y planificar mucho mejor que un niño o una niña. Y por lo tanto aparece con mucha fuerza esta tarea que se le ha adjudicado como la central de la adolescencia, que es el pensar en quién soy y en qué me quiero convertir, es decir, todo el proceso de construcción de identidad. Entonces, en nuestro país, y esto es lo que encontramos en nuestro estudio, se limita el proceso de proyecto de vida al tema ocupacional. Y como bien sabemos, digamos, acompañar un proceso de vida no es orientar una vocación. Acompañar supone un monitoreo mucho más individualizado, centrado en las necesidades, que una mera orientación. Y el proyecto de vida es mucho más que lo ocupacional. Supone quién soy yo y quién quiero convertirme en términos de pareja, en términos de identidad de género, en términos de sexualidad, en términos de ciudadanía y en términos laborales. ¿Qué valores voy construyendo? Supone la revisión, exploración e inicio de compromiso con una serie de valores e ideas. Entonces, este proyecto normalmente es circunscrito, es lo que hemos encontrado, básicamente a qué carrera quieren seguir, y ni siquiera a qué carrera, sino a la opción de ir a la universidad. Existe en nuestros y nuestras adolescentes una suerte de respuesta automatizada de asistir a la universidad bajo una fuerte vigencia del mito del progreso a través de la educación, donde solamente voy a llegar a ser alguien en la vida si tengo una carrera universitaria, no importa qué carrera universitaria, no importa en qué universidad. Y el proceso es más o menos el siguiente. Lo que hemos encontrado es que básicamente lo que hay es un decir, yo voy a ir a la universidad y voy a ser profesional. La familia aplaude y dice que bueno, la familia no ha ido a la universidad, ese sería quizás un estudiante de primera generación de llegar, dice que bien, tengo un hijo que está en el buen camino. La escuela hace lo mismo, dice que bien, este estudiante va por el buen camino, y se acabó el proceso. Es decir, no hay una orientación más allá del deseo de ir a la universidad. Sabemos que esto es una conducta extendida. Niños del Milenio reporta que el 95% de estudiantes, de personas quieren ir a la universidad al terminar la secundaria. Nosotros hemos encontrado lo mismo, pero lo que hemos encontrado además es que esa respuesta automática esconde una falta real de elaboración de la pregunta de quién voy a ser en el futuro en términos ocupacionales, que no está siendo acogida ni por la escuela ni por la familia, y lo que veíamos era que los adolescentes tenían una suerte de lo que hemos denominado un futuro intermedio, es decir,
un futuro real donde serán profesionales, exitosos, y este futuro que no quieren vivir, pero donde tienen que trabajar para poder ir a la universidad. Entonces, ya tenemos esa problemática instalada pre-COVID, digamos. Antes del COVID ya tenemos un futuro complejo, porque ya tenemos poco acompañamiento certero, real, desde las propias necesidades de las y los adolescentes para construir proyectos de vida. Esta coyuntura nos puede generar la enorme oportunidad de remover esa situación, ¿no? De empezar a preguntarnos realmente quién quiero ser a todo nivel, no solamente respecto al llegar a la universidad, ¿no? O si es que se llega a la universidad, ofreciendo además otro tipo de opciones de vida, porque sabemos que de ese 95% no llegará ni el 30%, ¿no? Estos contextos de imprevisibilidad en el futuro generan mucha angustia, decíamos, y es importante acompañar a las y los adolescentes para saber que siguen teniendo derecho, pese a lo impredecible que es el mundo ahorita, de preguntarse quién quieren ser, que siguen necesitando hacerse la pregunta mucho más que encontrar una respuesta. Es decir, que hacerse la pregunta es lo que los motivará, movilizará a explorar distintas opciones para finalmente comprometerse con algo. Y esa pregunta es, digamos, la escuela es el lugar privilegiado para hacerla porque los adultos que los crían y las adultas que los crían estamos con las mismas angustias, probablemente también que los docentes, pero sin mayor posibilidad de sostener este proceso, ¿no? La escuela en ese sentido tiene el lugar privilegiado de poder generar espacios para que estos adolescentes sepan que tienen el derecho a hacer estas preguntas sobre su futuro, donde más allá de la respuesta que se conquiste, el proceso sea lo puesto en valor, ¿no? En segundo término y en último término, yo quería referirme a esta otra gran problemática que es el tema de todo el mundo social en la adolescencia, ¿no? Que está siendo ahorita tan afectado. Estamos ante una emergencia no solamente académica, sino ante una emergencia social. Las y los adolescentes llevan no viendo a sus amigos probablemente desde marzo, probablemente desde antes, y justo en ese momento en que el mundo social se amplía. No es poca cosa dejar de ver a los amigos en la adolescencia, porque los pares constituyen el principal grupo con el que las y los adolescentes aprenden quiénes son en términos de género, quiénes son en términos de sexualidad, quiénes son en términos de qué es ser un adolescente, ¿no? De qué es ser un amigo. De hecho, cuando hemos indagado en este proyecto que les contaba acerca de los procesos de construcción de identidad, el mayor lugar de exploración es con los pares. Donde más aprenden a ser es con los pares. Entonces, claro, estamos ante espacios donde esto se vuelve mucho más complicado, ¿no? Una línea positiva en lo que encontramos fue que con la familia aparecía, en los adolescentes que conocimos, aparecían relaciones vinculares muy, de mucho afecto, con una sensación de que eran, digamos, relaciones no del lado más autoritario como nosotros pensábamos, sino de otro tipo. Sentían que había soporte y sentían que no había tanto control, pese a que, digamos, había bastante control, pero ellos sentían que era lo que había que hacer, porque el mundo era inseguro, porque había una serie de peligros, y lo que más les preocupaba era, o lo que más resentían, era el poco tiempo que podían tener con sus padres. De hecho, mencionaban entender que sus padres trabajan esas jornadas, pero les dolía no poder pasar más tiempo con ellos, ¿no? Y eso generaba una suerte de sensación de abandono muy fuerte que aparecía continuamente en las entrevistas. Entonces, claro, estamos ante una experiencia de convivencia larga, más allá del grado de cuarentena que las diversas familias hayan podido tener, ha habido un tiempo donde estos adolescentes han podido disfrutar de sus padres y madres y aprender con ellos y aprender de ellos todo lo que se aprende fuera de la escuela, ¿no? Al mismo tiempo, todo este mundo social con quien se entiende todas estas relaciones y todo este ser adolescente se ve pues comprometido, ¿no? Entonces es fundamental que desde la escuela pueda acompañarse este proceso y hay una enorme ventaja. Lo que más hemos encontrado que valoran los adolescentes y las adolescentes de su escuela es el mundo relacional. Y del mundo relacional los docentes tienen un rol principal. Reportan siempre hay un profesor reportado como el más querido, como el más cómplice, como aquel con el que pueden hablar. Incluso plantean que las relaciones con los pares muchas veces están mediadas por estos docentes. Entonces, es sumamente importante que ese liderazgo lo asuma el docente, ¿no? Que pueda
colaborar con las y los adolescentes en generar condiciones para encuentros que no tengan una finalidad de aprendizaje más allá del aprendizaje en términos sociales, es decir, que puedan facilitar principalmente interacción, uno a uno, en grupos, en parejas, en todo el colectivo, por teléfono, por el medio que sea, que se logre reproducir esta suerte de patio escolar, espacio de juego puro, ¿no? O de encuentro puro, ¿no? Porque este decaimiento de las relaciones sociales tiene enormes riesgos en un país con elevada violencia intrafamiliar como el que tenemos, donde hay temas que solo se conversan con los pares, como por ejemplo el tema de la sexualidad, solo es compartido con los pares, ¿no? Donde hay en realidad y en este momento en que hay mucha necesidad de expandir esos vínculos, a veces el grupo de pares suple muchas de las necesidades afectivas que tienen los adolescentes. Para cerrar entonces, yo quería, digamos, finalmente dar algunas sugerencias generales en estas dos líneas, ¿no? Creo que es fundamental que como docentes se reconozca la complejidad de lo que estamos viviendo y que lo estamos viendo todos, no solo los adolescentes, ¿no? Creo que es fundamental visibilizar a los adolescentes como tales, no como niños grandes ni como mini adultos, sino como una etapa que tiene sus propias necesidades, convivencias muy complejas. Es necesario acompañarles a preguntarse por el futuro, a recuperar la legitimidad de hacerse esa pregunta y a imaginarse posibles futuros múltiples y contener esa pregunta, ¿no? Las familias están atravesando situaciones muy duras, de mucha precariedad o de precarización a partir de la crisis. Deben haber muchas angustias y poca mente, y es importante que la escuela pueda suponer espacios para que los adolescentes expresen esas necesidades que están viviendo, ¿no? Teniendo. Creo que es importante hacerles visible que va a haber un futuro y que vamos a estar ahí, los docentes, los adultos con ellos, y fomentar que continúen sus vínculos sociales y cuidarse también como docentes, respirar y saber que todo va a mejorar eventualmente. Muchas gracias. Gracias, Nani. Y qué importante lo que nos mencionas, ¿no? De escuchar a los adolescentes en este momento, ¿no? No tratar de pensar por ellos, sino escucharlos a ellos y tratar de atender estas necesidades que ellos están sintiendo también en estos momentos. Vamos a saludar a nuestros amigos que se están conectando desde Ica. Tenemos participantes desde Mendoza, Argentina. Gracias por estar conectados. Desde Apurímac están nuestros amigos del Emilio Espinosa de Canchac, en Piura, de la institución educativa Suyumayo, en Guaro, Quispicanchis, ¿no? Tenemos a nuestros docentes que están en Condorcanqui, a nuestros docentes que están en Cusco, ¿no? Y a Ayacucho. Gracias por estar acompañándonos y los invitamos a seguir pasándonos sus preguntas. Quiero continuar el webinar con Sandra Carrillo. ¿Qué beneficios y riesgos están presentes en la convivencia del adolescente con su familia, ¿no? Nani nos hablaba de esta investigación donde ellos se sentían poco atendidos por su familia y cómo esta convivencia los ha hecho pasar más tiempo, pero igual no todo es beneficio. ¿Habrá riesgos en esta convivencia? ¿Cómo debemos estar atentos a ellos, ¿no? ¿Qué retos a nivel emocional debemos identificar y qué conductas deben darnos alertas a nosotros? ¿Cómo trabajar ello desde la escuela y cómo acompañarlos emocionalmente desde nuestras sesiones? Sandra, estamos contigo. Gracias, Celia. Bueno, las preguntas son bastante complejas porque en realidad la situación que estamos viviendo es bastante compleja, así que trataré de responder y también ir hilando con lo que Nani nos ha compartido, porque efectivamente es empezar asumiendo y admitiendo que estamos viviendo un momento difícil, ¿no? Y el momento difícil es para todos, o sea, todos y cada uno dentro de su realidad y su contexto, vive esta emergencia sanitaria con un conjunto de emociones, ¿no? Emociones, podemos decir positivas o negativas en el imaginario, pero son emociones
en sí, ¿no? Tener angustia, tener rabia, o de repente tener tranquilidad de estar en casa, no salir, o que la familia no esté enferma, o al revés, tener mucha frustración, mucha incertidumbre, etcétera, etcétera. Entonces, constantemente hay este flujo de emociones que lo sentimos sin importar la edad, sin importar la condición, sin importar la procedencia. Y este tema efectivamente es un tema global, mundial, o sea, todo el mundo lo está sintiendo en mayor o menor medida, y es un momento histórico también, estamos pasando un cambio en la historia que no es de un momento a otro, no es de unos meses, no es de un año, entonces también es un momento importante que nos remueve y, como decía Nani, nos da esta incertidumbre de futuro. Y creo que ahí viene también nuestro instinto de supervivencia, ¿no? La supervivencia es estar sanos y salvos en la medida de lo posible. Y sanos y salvos aplica en mí y aplica en mi familia, en mi entorno inmediato, en mis amigos y en mis conocidos. Y eso va no solamente por un tema de salud, de no tener el COVID o alguna otra enfermedad, sino también va por el lado mental y emocional. Y eso es muy importante de admitir y de reflexionar y de tenerlo de manera consciente, tanto como cada uno como persona, como familiares, como padres de familia y también como maestros, ¿no? O dentro del rol que nos toca. La salud y el bienestar ahora es como una aspiración, una máxima y algo que todos quisiéramos tener y que está constantemente amenazado en diferentes niveles, ¿no? Y eso hace que la situación sea difícil. Efectivamente estamos en casa, los que podemos estar, la mayoría, o un buen número, y hay otro grupo, digamos, que sale a trabajar y tal, pero la escuela funciona a este nivel, ¿no? Funciona a la distancia, funciona con la tecnología, digamos, o los medios virtuales como la televisión o la radio, o profesores que se acercan a las casas donde los chicos, etcétera, etcétera, y no es la escuela como espacio físico en donde estamos todos, el profesor con los alumnos, con el director, y que podemos vernos las caras, podemos socializar y podemos estar. Entonces, digamos que el espacio cambia, se transforma y se adapta de acuerdo a nuestras las potencialidades que tengamos, las oportunidades y también la creatividad, ¿no? Para poder hacer esto viable, porque algo que hay que rescatar en nuestro país es que la escuela o el año escolar no se ha detenido y se han hecho esfuerzos enormes desde un nivel central, digamos, muy arriba, hasta el profesor o la profesora que va, busca, se compromete, el director que está buscando formas y que está haciendo que esto sea posible. Entonces, digamos que este aislamiento nos trae retos y nos trae oportunidades, pero también riesgos estar en este contexto. Y ahí les voy a compartir un poco mi filosofía, que trato de sobrevivir en el día a día con la filosofía de tener el vaso medio lleno, medio vacío. Podemos estar mirando todo lo que nos falta, todo lo que no tenemos, todo lo que no hay, pero también podemos ver el otro lado positivo, digamos, de lo que podría estar, podría ser una oportunidad, ¿no? Y que podría estar esa balanza constantemente para poder vivir un día a la vez y poder pasar el siguiente día y estar trabajando. Este tema tiene que ver también lo que nos mencionaba Nani de el proyecto de vida, ¿no? Y el proyecto de vida, si bien es a futuro y es incertidumbre que nos da el futuro, nos da una oportunidad de pensar en el estar en casa y el estar con la familia o con las personas con las que vivimos, digamos, el quién soy yo, ¿no? Es una pregunta que empieza tanto en la adolescencia y en algunos casos se prolonga el resto de nuestra vida, pero digamos que quién soy, de dónde vengo, quién es mi familia, cuál es mi identidad, sea una identidad de género, sea una identidad cultural, sea una identidad de distintos tipos, que hace que me sitúe en un contexto en donde estoy y qué estoy haciendo y en qué situación estoy. Y creo que los docentes también pueden estar pasando por este tema, en general muchas personas por el mismo contexto, pero es importante vincularlo a la etapa del adolescente, que es lo que decía Nani. O sea, el adolescente tiene unas características especiales dada su etapa de desarrollo. El desarrollo cognitivo, sexual, emocional,
por los que está pasando en estos años de vida y que se concretan en la secundaria y va un poquito más allá, digamos, tiene que ver con estas preguntas de encontrarse, de conocerse, de identificarse, de evidenciarse, y que está vinculado a un proyecto de vida que va más allá de lo que es la educación universitaria, que lo hemos puesto como una máxima a llegar como sociedad, pero no es la única vía y uno no llega a su identidad por tener una carrera universitaria o por ser un ingeniero o ser un doctor, digamos. Uno puede ser su proyecto de vida por ayudar a los demás, o tener una familia, o tener un negocio propio, no sé, hay diferentes formas, unas más profundas, digamos, más introvertidas, otras más extrovertidas, dependiendo. Pero eso tiene que ver con esta oportunidad que tiene el docente para trabajar con los adolescentes con relación a lo que están mirando ahora y qué cosas están sintiendo y viendo como personas, como en su identidad, y también todas estas cuestiones con las que pueden no estar de acuerdo con lo que está sucediendo, porque eso es algo típico de la adolescencia. Hay mucha rabia, hay mucha frustración, pero también hay mucha esperanza y mucha ilusión de las cosas injustas, de las cosas que no deben ser así, de las cosas que no funcionan, y digamos que hay una oportunidad ahí para trabajar con ellos, que tiene que ver con cambiar las formas de hacer las cosas. Eso por un lado, que quiero regresar a esto antes de acabar mis minutos, porque también es cierto que hay una parte de riesgos y una parte de dificultades, que era lo que mencionaba Celia en la pregunta, ¿no? El no estar físicamente en la escuela, el no verte diariamente, el no socializar, que es tan importante en esta edad y necesario para el propio desarrollo, significa estar en casa, ¿no? Pero estar en casa a veces también es sacarle la vuelta a la casa. Y ya vengo, voy a comprar o voy a ver a mis amigos a la esquina, porque hay una necesidad que hay que reconocerla, pero que además se junta con el tema del adolescente de a mí no me va a pasar, ¿no? De alguna manera hay un sentimiento de ser invencible, porque uno es joven, porque la probabilidad de, que no es tan racional, pero que está ahí, digamos. Y que puede darse por un tema de salud, digamos, de exponer a la familia y tal, que es lo que están tratando los medios y el sistema de salud mismo, pero también con lo que sucede en la propia casa, ¿no? Que va desde el tema de que son muchos en casa y no hay espacio donde estar, donde trabajar, donde tener intimidad, o casas en donde hay mucha violencia, y no solamente violencia de género o violencia sexual, sino también de gritar, de maltratar, de tirar cosas, ¿no? Un espacio donde uno no quiere estar, un espacio que te bota a la calle, porque es muy, muy duro. O espacios más angustiantes o depresivos, ¿no? Que la familia está enferma, alguien de la familia enfermó o falleció, o el tema de que los padres ya están trabajando y pueden contagiar por la exposición al transporte o que salga a comprar, etcétera, etcétera. Y bueno, y el tema que es el gran elefante blanco, digamos, que está ahí y es una sombra que como peruanos lo vamos a tener en los próximos años, es el tema económico, ¿no? Y el tema de la crisis, en donde efectivamente está el trabajo, los ingresos, y el tener para comer, para dormir, para vestirse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto genera riesgos en donde puede generar un estado emocional en los adolescentes que les sea difícil enganchar con la escuela, enganchar con las clases virtuales, enganchar con el profesor, con las tareas, y que poco a poco se vayan desvinculando a la escuela o a estas clases virtuales o a estos espacios. O que cuando regrese la presencialidad tengan que ir a trabajar o tengan que ayudar en casa, o que les sea muy difícil regresar al colegio. Y este es un riesgo enorme. También si hay chicas embarazadas, ¿no? Adolescentes embarazadas que tienen al niño ahí y que ya no pueden regresar al colegio. Y esto va a suceder, y es algo que a nivel de política educativa se está pensando, y que creo que no es solo un tema del Ministerio de Educación el que tiene que dar los lineamientos, sino que desde ya, desde las propias escuelas, los propios docentes y los propios territorios, tienen que irse identificando. Es decir, cada región, cada UGEL sabe cuántos adolescentes hay en la escuela.
cada director sabe, y docente, qué chicos están yendo o participando y qué chicos no, que cuáles son constantes o cuáles no, cuáles se conectan, cuáles cumplen, la complejidad de las familias, y ahí sí hay una tarea más compleja para los docentes que tiene que ver con eso, ¿no? De cuál es el entorno de este adolescente y las dificultades que este adolescente tiene para continuar sus estudios y para terminar el año escolar y volver a engancharse el próximo año en el año escolar con las nivelaciones y las cosas que van a suceder. Y ahí efectivamente hay una cuestión complicada, porque es un trabajo adicional a simplemente dar la clase, ¿no? Hay una necesidad de acompañar a los adolescentes, de hacer redes de soporte, de hacer un seguimiento de repente con los mismos chicos, no tiene que hacerlo todo el docente, o con los padres de familia, hacer un WhatsApp de padres de familia o de hermanos mayores, a nivel de los municipios de repente o de las propias comunidades. Algo que podemos hablarlo después e ir soltando ideas, es este tema de, a nivel territorial, pensar estrategias, cómo flexibilizar, qué aliados tener o qué modalidades tener para tener a estos chicos en el colegio, ¿no? Y ahí creo que una cuestión motivacional importante, con esto voy cerrando creo porque ya estoy con mis minutos, una cuestión importante es ¿qué les puede motivar a los chicos para estar en el colegio? Y creo que viene con esta cuestión de lo que está pasando ahora, y entender lo que está pasando ahora, que en realidad muchos de nosotros, o casi todos no entendemos mucho, pero está pasando, y cómo lo articulo a mi proyecto de vida, y a esta necesidad quizás de cambiar el mundo, y que las cosas sean distintas. Y eso no pasa simplemente por la carrera universitaria, pasa por cuestiones medioambientales, cuestiones de arte y música, cuestiones de voluntariado, y hay una gama de proyectos que la escuela podría hacer donde involucre a los adolescentes y se puedan hacer cosas a nivel de comunidad que podrían ser muy interesantes, ¿no? Entonces, creo que eso es una de las miradas que tiene que ir pensando la escuela, además del programa que hay que hacer y desarrollar curricularmente, con los apoyos que se están dando desde el Ministerio de Educación. También hay un trabajo territorial, contextual, de respuesta a los problemas de esa escuela o ese grupo de adolescentes que tienen que responder a una situación que ya de por sí es complicada, porque hay una situación familiar de ahí, ¿no? Algunos simplemente no les motiva, pero otros les motiva, pero no pueden, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para motivar a los que están desenganchándose y cómo hacemos para trabajar con los que están motivados, pero no pueden hacerlo? Y ahí hay que tener flexibilidades, hay que tener estrategias, hay que ser muy empáticos, muy sensibles y muy innovadores también, creo, por ese lado. Celia, creo que por ahora, y después seguimos. Gracias, Sandra. Y qué interesantes puntos has puesto sobre la mesa, ¿no? Tenemos adolescentes que todavía no están siendo atendidos. ¿Cómo pensar en ellos? ¿Cómo generar estrategias regionales? Quiero saludar a Arequipa, quiero saludar a Trujillo, a la institución educativa Proyecto Integral Chavarría, a Villa María del Triunfo, a la institución educativa 072 en San Martín de Porras, a la UGEL 16 de Barranca, al CEPRO Esteban Buscemi, a la institución educativa César Vallejo, Serrán del Salitral, a la institución educativa José Carlos Mariate y en el Previ Callao, y a la institución educativa 81017 de Santa Edelmira en Víctor Larco, Trujillo. Gracias por estar compartiendo estos momentos con nosotros. En este momento hay varias preguntas en el Face que quiero también atenderlas porque creo que trabajar el tema desde los adolescentes, escuchar a los adolescentes desde sus sentires, ver lo que están viviendo y tratar de responder a sus necesidades es necesario. Nani y Sandra, las invito para compartir estas preguntas que tenemos. Voy a irlas planteando y de repente luego las podemos ir complementando. Nani, tenemos dos preguntas iniciales que nos hacen los profesores. Dicen, hay padres que se sienten menos que sus propios hijos adolescentes. Por testimonios hay muchos. Por problemas de autoestima no resueltos. Dice, ¿cómo lidiar con eso en el contexto tan delicado que tenemos, donde el apoyo paternal es clave? Y una segunda pregunta, si venimos de una cadena generacional que no accedió a la educación, por lo tanto vivimos en la pobreza,
¿Cómo cambiar este discurso para no desbordar a nuestros hijos adolescentes con lo que tienen que estudiar? Qué bonitas preguntas, qué reflexivas y aterrizadas en en el propio contacto directo que ustedes tienen con los adolescentes y sus familias, ¿no? Creo que hay mucha verdad detrás de las dos. La primera me deja pensando mucho en cuánto ponemos sobre nuestros hijos, a veces con el mayor amor y cariño, ¿no? Y es verdad que hay esta sobrevaloración que, digamos, sobrepasa la escuela, que es una valoración del sistema capitalista y en el Perú neoliberal extremo que se ha impuesto, de uno ser solamente en tanto produzca y uno ser solamente en tanto una serie de grados, títulos y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, es verdad que hay, digamos, ese encuentro con los padres, perdón, no es un encuentro pues en casa, en una casa romantizada, maravillosa y exenta de conflictos, ¿no? Hay que pensar en que efectivamente se pueden estar activando muchas cosas en ese intercambio con los padres. Y sí me parece muy importante pensar en la enorme ventaja que tiene la escuela en este contexto, porque como decía Sandra, está llegando a través de canales múltiples y está llegando a la casa, no está llegando solo al adolescente o al adolescente, ¿no? Para mí un caso muy claro, que se volverá seguramente emblemático, es lo que sucedió con el video de los castellanos del Perú. Este es un tema, la discriminación lingüística, muy tratado en la academia, muy discutido, muy preocupante y que afecta y genera sufrimiento a muchos peruanos y peruanas. Pero es un tema que no suele llegar directamente a los padres, llega a los adolescentes probablemente, pero no a los padres, ¿no? Entonces, a través de, digamos, de Aprendo en Casa está llegando por televisión mucho contenido que no necesariamente han tenido oportunidad de pensar las familias y que ahora los interpela a tener que mirar para poder acompañar a sus adolescentes. Entonces, creo que es importante ver esto como una nueva manera de relacionarse con las familias. Como yo como docente, teniendo este saber de algunos temas en los cuales los padres no tuvieron oportunidad de formarse, ya sea lo que nos pasa a todos, ¿no? Yo no aprendo matemática como aprende mi hijo, cuando él me enseña su matemática yo no entiendo nada, ¿no? Pero hay, digamos, otro cuerpo de saberes que probablemente a los padres los hace sentir incómodos, menos, disminuidos, ¿no? Entonces, en ese contexto es importante saber cómo acompañar a los padres desde lo tutorial y desde aquellas dinámicas de trabajo familiar, de proyecto conjunto que se puedan generar, de modo que se generen espacios de discusión. Un claro ejemplo es la educación sexual integral, ¿no? Puede ser una gran oportunidad para propiciar esas conversaciones que no se han podido tener en las familias, ¿no? Y respecto a a la segunda pregunta vinculada al proyecto de vida, creo que efectivamente, digamos, el Perú, la historia educativa del Perú es una historia de expansión del servicio, ¿no? Entonces, si el siglo pasado fue la expansión del servicio hasta la secundaria, se prevé que, digamos, los que estudian el futuro de la educación superior plantean que este es el siglo de la universalización de la educación superior. Y efectivamente se está expandiendo cada vez más el servicio y el mito del progreso a través de la educación ha subido a la educación superior ahora, cuando en generaciones anteriores era por el acceso a la secundaria. Y los padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, siempre queremos que tengan algo mejor que lo que nosotros tuvimos, ¿no? Lo que es lamentable es que, digamos, no está mal querer ir a la universidad, y no está mal no querer ir a la universidad. El fracaso de un proyecto de vida es cuando lo que hay es un compromiso no elaborado. Es decir, les pongo un caso, ¿no? Una adolescente que nos dice, por ejemplo, yo quiero ser antropóloga forense. Wow, ¿cómo así quieres ser antropóloga forense? Porque he visto CSI y entiendo que es un trabajo muy bonito. ¿En qué proceso estás de averiguar sobre eso? No, a mi familia le encanta, me dicen que están muy orgullosos de mí. Y en mi escuela también me han dicho que están muy orgullosos de mí. Todos están orgullosos de ella, pero nadie le está acompañando a entender que es un antropólogo forense, ni siquiera saber cómo alcanzar esa meta. Entonces, no es una meta, es una expectativa, es un buen deseo, ¿no? Y el rol de la escuela es poder transformar esa expectativa en una meta que sea alcanzable, ya sea en el mundo profesional o fuera de él. El fracaso es no poder tener ese proceso de elaboración que finalmente les permita tener un proyecto de vida, ¿no? Entonces, tendríamos que pensar, más allá de aquello a lo que quieran llegar, en si esa expectativa que tienen está simplemente siendo aplaudida
o está siendo acompañada para transformarse en una meta real, alcanzable, ¿no? Gracias, Nani. Sandra, nos siguen llegando bastantes preguntas, estamos eligiendo algunas de ellas, pero estas dos, ¿cómo se puede potenciar el soporte socioemocional entre pares, entre los propios adolescentes? Y también nos preguntan, ¿los adolescentes de las escuelas privadas están más protegidos y están aprendiendo más que los adolescentes de la escuela pública? ¿Qué opinan al respecto? Sí, de acuerdo. Solamente quería completar dos ideas de lo que Nani ha mencionado, porque el tema de estudiar sí es bien importante. O sea, terminar el colegio es clave por un tema de oportunidades y de si quieres seguir estudiando más adelante. Y efectivamente la universidad no es la única opción, ¿no? O sea, cuando hablamos de educación superior o hablamos de otras modalidades, creo que es eso, ver que es viable. Y el tema de los padres, voy a enganchar un poco con lo de los pares, porque tiene que ver efectivamente con lo que se está trabajando educación socioemocional, ¿no? Con el tema de comunicarse, de escucharse, de ponerse en el lugar del otro. Entonces creo que no es fácil, pero es un ejercicio que debemos aprender. O sea, si como padre no puedo identificar mis emociones, tengo que ser consciente que tengo que trabajar en ello para poder trabajar con mi hijo. Y eso también pasa con los docentes. Y efectivamente hay una potencialidad que no la vemos y que muchas veces le restamos valor, que son los propios adolescentes. O sea, los propios adolescentes como sujetos, como individuos, como ciudadanos, que tienen un potencial interesante y que tienen todas las herramientas como para ser un soporte y una ayuda. Cuando leía esta pregunta, pensaba en todas las series de adolescentes que hay ahora en Netflix, en cable, etc. Y un rasgo común es cómo los adolescentes son los propios protagonistas de estas series. Y entre ellos uno tiene un problema y el resto gira alrededor del problema y tienen sus secretos, sus confidencias, sus estrategias. Y siempre hay por ahí un profesor que es como clave, ¿no? Como que es el profesor amigo, el de confianza, el que los entiende, el que los escucha, o ¿no? También puede ser profesora. Entonces, digamos que eso visibiliza un poco las formas de relacionarse de los adolescentes. Ellos saben quién está mal, quién está bien, quién está saliéndose del camino, digamos, quién tiene malas juntas, quién tiene problemas en la casa, quién está con una pareja que no le conviene, o tiene problemas de identidad, digamos, está descubriendo su identidad, o en fin, es buena en tal o cual materia, o tiene estas potencialidades. Entonces, digamos que ese conocimiento está mucho más compartido entre ellos que con los adultos, porque los adultos pueden tener esta cuestión de enjuiciar o de filtrar o de no flexibilizar, quizás a nivel de estereotipo también, no realmente, pero digamos que es mucho más cómodo entre ellos compartir y apoyarse. Entonces, efectivamente, hay casos hay una escuela, me acuerdo este caso clarísimo de un chico que había recaído en drogas y los amigos se organizaron para estar con él todo el tiempo que él estaba en rehabilitación y no dejarlo solo. Y se comunicaban con un profesor que era el monitor, entonces se quedaban a dormir, lo llamaban, estaban con él haciendo las tareas y se organizaron como una suerte de monitores en función a este problema. Entonces digamos que hay profesores que podrían organizar estas redes entre los chicos para monitorearse, contarse, alertarse y apoyarse entre ellos, ¿no? Porque ellos mismos pueden ser una fuente de soporte importante. Entonces, creo que hay que mirarlos y tenerlos como aliados también y como un apoyo. El otro tema, efectivamente, entre las escuelas públicas y privadas, a ver, cuando hablamos de escuelas privadas, generalmente pensamos, sobre todo zonas urbanas, las escuelas de élite o las escuelas tops o las escuelas más caras. Y eso en nuestro país no es verdad. Hay escuelas privadas de muy bajo costo que están en zonas urbanas marginales o en zonas más periféricas y que son escuelas privadas, efectivamente. Y esas escuelas privadas tienen serios problemas en función a presupuesto,
por ser muy concreta, porque tienen otro tipo de problemas. Entonces, no tienen la estructura, digamos, para trabajar con los adolescentes, con los mismos profesores en cuanto a sus condiciones de contrato y sus condiciones de trabajo, y no son espacios pensados con lo mínimo que debería tener una escuela. Entonces, cuando hablemos de privados, también estamos hablando de eso, no solamente las de bachillerato internacional, o las supercaras alemanas, inglesas y francesas, digamos, o religiosas, sino que hablamos de una variedad de escuelas privadas. Y en ese sentido, yo creo que personalmente que la exposición al riesgo y la dificultad es para todos, porque no depende tanto de lo que te da la escuela, sino cómo están organizadas las familias, qué profesores son tan sensibles o no frente al asunto. Si hay escuelas que tienen un psicólogo, el psicólogo en esta situación no se va a dar abasto para todos los grados y todos los chicos. O sea, el psicólogo no va a solucionar estos problemas, sino tiene que ver con temas de cómo la escuela se organiza y la empatía y la sensibilidad que tiene esta comunidad con sus chicos, con sus niños y sus adolescentes. Y efectivamente hay escuelas privadas que tienen más presupuesto y que tienen más estrategias para atender, ¿no? O responder, o conectarse, o visitar, y hay otras que no, que tienen situaciones más precarias. Pero en esa línea también es mirarnos y saber con qué contamos y con qué no, para poder atender y responder, ¿no? Porque al final es como que nos tenemos que cuidar entre todos, es una forma de decirlo y hacer las alianzas, porque solos es imposible, o sea, no es trabajo del director o de un profesor, sino hacer redes, y los padres de familia también pueden participar en ello totalmente, ¿no? Sí, eso, creo que veo más preguntas, no sé. Nani, Sandra, gracias. De verdad que hoy día hay un montón de preguntas que queremos responder. Quiero aprovechar un minuto para saludar al Colegio Nuestra Señora de Shomstan de Trujillo, a la UGEL Callao, nos ponen UGEL Callao, para que también estamos leyendo todos los saludos, hay veces se nos pasan y no es posible atenderlos a todos. Solamente algo chiquitito, 2 minutitos, porque creo, y la pregunta que nos hacen adquiere otro webinar, pero no quería cerrar así chiquitito. Son 4 preguntas, yo no sé si las vamos a poder responder todos, pero por lo menos dar algunos tips para que los puedan considerar. Nos dicen qué hacer con los adolescentes que se sienten desmotivados para participar de sus clases virtuales. Y lo mismo, cómo trabajar con los adolescentes que quieren ver a sus amigos en estos tiempos de aislamiento, quieren salir a reunirse y no obedecer a los padres, ¿no? Cómo trabajar ello. Y algo fundamental, a qué se refieren con proyecto de vida y qué componentes tiene, ¿no? Que me parece que es un webinar aparte, pero podríamos dar alguna pista. Y cómo fortalecemos este protagonismo adolescente en sus comunidades en este contexto de crisis. Sé que es ambicioso querer darles solo 3 minutitos a cada una, pero les agradecería la precisión. Gracias. Voy a ser muy puntual porque antes hablé, ya se nos fue el tiempo, pero yo quería plantear quizás algo en torno a la primera y la tercera. Creo que el tema de la desmotivación hay que contextualizarlo, ¿no? ¿Qué es estar desmotivado en este contexto? A mí, yo no dejo de pensar en la famosa frase de Howard Gardner de menos es más ahorita. Quizás ahorita, más que nunca, menos es más, ¿no? Quizás no es tan importante salir experto en logaritmos en este momento, y es más importante entender cómo estoy, si la manera como estoy afrontando el aislamiento me va a hacer bien o no, ¿no? Entonces, creo que lo fundamental es identificar esa desmotivación. ¿De qué viene? Viene de un familiar enfermo, viene de una situación de precariedad que no me permite realmente tener un espacio para trabajar y conectarme. Comentábamos las 3 antes de empezar cómo ya estamos acostumbradas a que nuestra familia entre, salga, ¿no? Teniendo el privilegio de tener ahorita un espacio cerrado, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos a 4 personas al mismo tiempo que yo estudiando, ¿no? Probablemente no es desmotivación, probablemente son condiciones. Entonces, creo que es fundamental saber si es efectivamente un tema de desmotivación o qué está ocasionando más bien esa desmotivación, ¿no? Para poder acompañarla. Y ahí me apoyo en lo que dice Sandra, que me parece crucial, que es entre ellos se conocen, entre los pares se conocen.
Y si yo no logro llegar a un estudiante, puedo llegar a él o ella a través de otro, ¿no? ¿Cómo fortalezco ese vínculo con los otros estudiantes para poder llegar a ese estudiante que está desmotivado? Y ver qué cosa necesita en primera instancia. Digamos, hay historias de docentes topándose con estudiantes que realmente no pueden gestionar en este momento una vivencia de la escolaridad. Y por eso me parece crucial que estos espacios de los que hablaba, de encuentro cuya única finalidad sea el saber de qué va su vida ahorita y cómo está funcionando, ¿no? Que sea como un propósito crucial. Entonces, creo que hay que leer la desmotivación a la luz de todo eso, ¿no? Y eso supone justamente generar más espacios con los pares, ¿no? Más interacción virtual, validando las propias maneras que ellos tienen de interactuar, en las que nos dan vuelta y media en todas las redes sociales, en todos estos recursos, dándoles valor como un espacio de interacción, no peleándose con ellos, sino utilizándolos ahorita como un recurso, ¿no? Que puede ser un aliado para la desmotivación, para compensar dificultades, ¿no? Y por último, coincido con que podríamos hablar en otro webinar completo del proyecto de vida, pero creo que es importante pensarlo de manera amplia. Es decir, lamentablemente muchas veces el proyecto de vida se circunscribe a qué carrera voy a seguir, o a qué cómo orientar vocacionalmente. Digamos, desde las teorías de desarrollo adolescente, la adolescencia es una etapa en la que se revisa el proyecto de vida, en el que uno construye un sentido nuevo de mismidad, es decir, de quién soy yo, quién he sido y quién voy a ser a futuro. Y eso supone revisar las identificaciones infantiles, supone revisar aquello que pienso, construir ideas distanciándome de los padres, pensando en mí como ciudadano, y en ese proceso, quien sostiene el proceso son los adultos de la vida de este adolescente, ¿no? Y se vive con los pares. Entonces, armar un proyecto de vida supone pensarme a mí ahora y de cara al futuro, pensando en quién me quiero convertir a todos esos niveles, ¿no? Entonces, como ciudadano, como pareja, como amigo, como a nivel sexual, a nivel de género, etcétera. Y es este doble juego entre presente y quién soy en el futuro que los adolescentes habitan. Por eso hay que cuidar tanto su futuro. Más allá de que no sepamos cómo va a ser, hay que permitirles saber que va a llegar ese futuro y que lo vamos a acompañar, porque están no a pagar la posibilidad de proyectarse. Ya hicimos eso en otras generaciones, los que hemos crecido en medio de conflictos como mi generación ochentera, nos hemos visto no mirando el futuro y no construyendo, no teniendo garantías de que el futuro iba a venir, y tenemos que hacer mejor las cosas esta vez a partir de esa experiencia, ¿no? Gracias. Gracias, Nani. Sandra, te escuchamos. Sí, cortito, estamos contra el tiempo, pero creo que más complementando lo que Nani ya ha dicho, es momento de pensar cuál es el rol de la escuela. O sea, menos es más, digamos, pone a la escuela y la educación en un lugar crucial, porque es una de las herramientas que tenemos para transformar la realidad que estamos viendo. Más allá de la situación sanitaria y de la pandemia, más allá que más adelante pueda venir un virus y podamos estar en esta situación, porque así llega, digamos, el miedo, la angustia que podamos tener, es qué cosas hay que cambiar, y hay que cambiar en mi día a día, en mi forma de vida y como sociedad también. Entonces, digamos que la escuela tiene que mirarse en su quehacer, en su rol, en su objetivo, y la educación tiene que ser transformadora de vuelco, de 180 o 360, digamos. Eso no se hace de un año para otro, pero el planteárselo ya implica empezar a caminar hacia ese sentido. Y una de las cosas, ya si es más a nivel de tip y va hacia la pregunta de cómo involucrar y el enfoque ciudadano, pensemos proyectos, pensemos qué es lo que los chicos quieren cambiar, qué es lo que sienten que no funciona. O sea, la pandemia como peruanos nos ha puesto a mirar nuestras desigualdades, a mirar qué cosas no funcionan del país, a mirar esas cuestiones tan duras y tan dolorosas que vienen de la historia, digamos. No hemos tenido una historia crítica. Nani habla de los 80, donde hemos crecido y todavía no podemos hablar del tema con dolor y con lo que supuso, y ya los niños que vivieron en Ayacucho ya tienen sus familias ahora. Nombrar Ayacucho por nombrar, porque en cualquier lugar del país podemos poner esos ejemplos. Entonces digamos que vamos hacia
hacia la construcción. O sea, es una oportunidad para construir un mejor país, construir una mejor sociedad, para que los adolescentes sepan qué cosas o que han sentido que no están bien y que cuando ellos estén en nuestro lugar, las estén cambiando. Porque ya se lo pensaron desde antes y porque han trabajado proyectos y han reflexionado sobre el tema y han cuestionado cosas y han tenido ese espacio para hacerlo, para juntarse, y hay profesores que han generado ese espacio y lo han abierto con el miedo que da, porque es una caja de Pandora también y cómo lo manejamos, pero tiene que ver con la ciudadanía y tiene que ver con nuestro rol, ¿no? Y el tema de juntarse, bueno, digamos que hay que esperar qué dicen las recomendaciones sanitarias. Todavía parece que julio, agosto va a ser un poco riesgoso. Yo creo que poco a poco, y de esto hay que hablar con los adolescentes también, y si se da el caso, con todas las medidas de seguridad, pero todavía es un poco riesgoso para ello y hay que buscarse las herramientas y las cosas, ¿no? Como dice Nani, el tema virtual funciona y funciona con ellos bien o mejor de lo que funciona para nosotros. Y bueno, si no, de esquina a esquina se saludan, no sé, hay que ser creativos. Sí. Gracias, Sandra, gracias, Nani. De verdad, a nombre de la oficina de UNESCO Lima, solo me queda agradecerles y comprometerlas porque es un tema tan lindo que tenemos que seguir trabajando y creo que también necesita, ¿no?, ser escuchado. El adolescente, necesitamos pensar en él, no como bien decía Nani, como el niño grande ni el adulto chiquito, sino como el ser en esta etapa tan bonita y pensar en sus proyectos de vida y cómo vamos apoyando. El tiempo es injusto, el tiempo nos va ganando. Gracias, Nani, gracias, Sandra. Y decirle a nuestros oyentes que la próxima semana no vamos a salir porque nuestros docentes están de descanso, que creo que es merecido y justo que ellos también se desconecten para su salud emocional. Nosotros volvemos con ustedes la primera semana de agosto con nuestros webinars. Gracias, Nani. Gracias, Sandra. Gracias, que tengan buen día. Gracias. Gracias.